completamente funcional, completamente sometido al Estado prusiano absolutista de su época. Kant nunca, y él vivió durante la Revolución Francesa, etc., él nunca animó a sus alumnos a hacer algo así como una revolución en el Estado prusiano, absolutamente nada. Él nunca propició ni siquiera una manifestación de alumnos, ni siquiera eso, absolutamente nada. O sea, una vida que en los libros era muy radical y muy razonable, y en la práctica cotidiana, o sea, en la praxis de todos los días, era una vida aburridísima y de acuerdo a los valores de orientación que reinaban en ese mundo. O tomen ustedes el ejemplo de Hegel, todavía más dramático, que termina ensalzando a ese Estado prusiano, creyendo que ese Estado prusiano es de alguna manera la coronación de la razón, y en muchas obras él habla de que la historia de la humanidad es la conciencia en el progreso de la libertad, y termina ensalzando al Estado prusiano, donde no había constitución, no había partidos políticos, no había parlamento, etc. Estimado público, entonces se puede inferir, obviamente de forma provisional, que la filosofía occidental es una filosofía libresca. En cambio, las otras son filosofías de la vida cotidiana y por lo tanto tienen su propio valor. No es necesario comparar y decir una es mejor que la otra, pero esas filosofías que parten de la vida cotidiana y que son para nosotros muy elementales, porque son consejos sobre la vida cotidiana, no hay que maltratar a la naturaleza, no hay que exagerar en el abuso, etc. Todo eso, estimado público, realmente tiene un valor práctico muy notable. En la praxeología se nota la validez y la vigencia de estas filosofías extraeuropeas. Entonces podemos inferir también que la oralidad, que es lo que distingue a la mayoría, no a todas, pero a la mayoría de las filosofías extraeuropeas, la oralidad que se renueva permanentemente, cada minuto se renueva, es algo por lo menos tan valioso como el acto escritural, o sea, como los textos, porque los textos, una vez que están escritos, ya son permanentes. Eso tiene ventajas y desventajas. O sea, no se aplica del todo y no se aplica a las modificaciones de la vida cotidiana. En eso, obviamente, Blitz Lozada Pereira tiene razón. Entonces, estamos aquí para ver también los lados positivos de la oralidad, o sea, de la no existencia de textos ya canonizados. Por ejemplo, cuando ustedes leen qué es la Ilustración de Kant, a nadie de ustedes se le va a ocurrir cambiar el texto. A nadie de ustedes se le va a ocurrir, yo le preguntaría a Kant A, B, C, a ninguno de ustedes, porque ya es un texto fijado. Se lo puede criticar, se lo puede hacer cualquier cosa con el texto, pero ya no se lo puede interpelar a Kant. No se le puede decir, señor Kant, ¿ha tenido usted el valor de servirse de su propia inteligencia frente al Estado prusiano que le publicó pensar y publicar sobre temas religiosos? Pues ya no podemos hacerle esa pregunta. En cambio, a una filosofía oral sí. A los pocos maestros itinerantes, a esas personas que no fijan por escrito, sino solamente con el ejemplo o con la palabra, se les puede preguntar. Por ejemplo, a mí me encanta que ustedes me lleven la contra. Me parece algo muy razonable que ustedes tengan sus propias opiniones y que ustedes más bien formen su propio pensamiento, su propio sistema filosófico, contraponiéndose a lo que escuchan ex cátedra. Eso me parece muy razonable. Por eso los invito a ustedes a contradecirme, a impugnar lo que digo cada momento. La otra ventaja de estas filosofías orales, estimado público, es que justamente no son sistemáticas, sino que son cambiantes.
Nosotros podemos, desde el punto de vista de la filosofía tradicional, decir, son filosofías medio líquidas, para usar un término de Zygmunt Bauman, que está de moda. Son filosofías un poco líquidas, porque no las podemos explicar claramente, no las podemos hacer. Y al no poder manejarlas, porque como no hay textos, tampoco las podemos ni criticar ni construir sobre ellas. Pero eso es en parte falso, porque siempre hay algunos principios permanentes de esas filosofías orales. Por ejemplo, la idea de la armonía con la naturaleza, es decir, que no tenemos que pensar solo en el manejo, en la dominación de la naturaleza, donde también podemos, por ejemplo, una cosa que tiene que ver con un poquito de mística, nosotros podríamos también, en lugar de ver solamente lo aprovechable del bosque tropical, por ejemplo, lo aprovechable que sería construir una red de carreteras en el Tigris, nosotros podríamos decir, ahora veremos la belleza estética de un bosque no tocado por el ser humano, ¿no? Porque la belleza del cosmos, como pueden ver ustedes en Aristóteles, también es una de las grandes orientaciones del ser humano, el comprender la belleza del cosmos. Y eso obviamente ha caído en desgracia en el mundo actual, que solamente ve lo redituable, lo manejable de los recursos naturales. La propia expresión recurso natural es una expresión que indica cómo podemos dominarlos, porque nadie adora, aprecia estéticamente un recurso, sino que uno lo utiliza. Entonces ven ustedes que aquí realmente la filosofía occidental ha dado demasiada importancia a lo redituable, a lo explotable, a lo medible, a lo mensurable. En cambio, nosotros tenemos que ver también el otro aspecto, lo apreciable. Como por ejemplo, también en las relaciones de pareja, no solamente tenemos que ver cómo yo satisfago mis necesidades con la pareja, sino a veces podemos ver cuál es el valor estético de la misma. ¿No es cierto? No siempre, pero a veces. Uso este ejemplo porque es muy claro, estimado público. Nos ayuda a comprender un problema altamente complejo. Quiero mencionar a ustedes ahora otro elemento importante justamente de esta temática. Dice Blitz Lozada a la letra: es importante comprender justamente la ambigüedad, y él usa el término kantiano, la anfibología de los dioses andinos, o sea, la ambigüedad. El mismo Dios puede ser el Dios de lo bueno o de lo malo. Eso es algo típico de las culturas no occidentales, o sea que los dioses son realmente muy complejos. Él dice, es importante comprender la ambigüedad, la anfibología de los dioses andinos, las relaciones no solo complementarias, sino justamente contradictorias de la cosmología andina. La ambivalencia, por ejemplo, de esas funciones cosmológicas, los complejos ritos que comunican a los dioses con los hombres y el carácter cambiante de los demonios para aprehender adecuadamente el pensamiento andino. O sea, no debemos ver con la experiencia occidental de que tal Dios es solamente el Dios de un aspecto. Puede ser Dios de ese aspecto y de su contrario. Entonces, eso es, porque así es el mundo. Entonces, aquí hay un aspecto que va más allá de la racionalidad clasificatoria de Occidente. El Occidente, por ejemplo, en la lógica aristotélica, tiende a fundamentar taxonomías, o sea, clasificaciones contundentes. A es A y no puede ser lo contrario de A. Aquí, en cambio, estimado público, A puede ser también lo contrario de A, según el caso, porque hay una lógica del desarrollo. O sea, A puede ser al comienzo A, pero convertirse luego en algo que no es A, convertirse
convertirse en B, que es la gran idea que está detrás del pensamiento hegeliano, de la dialéctica hegeliana. La filosofía andina, como muchas otras, entonces también nos mostraría, estimado público, la posibilidad y la riqueza de esas ambivalencias, de esas ambigüedades, que no son fallas lógicas, sino que son otra manera de ver el mundo. Y Blitz Lozada prosigue y dice: la filosofía occidental es la filosofía que clasifica, cosifica y objetiva. Separa opuestos, separa contrarios y contradicciones. Contrapone, por ejemplo, el mythos al logos, el mito a la razón. Contrapone la verdad científica a la leyenda religiosa. No es, dice él, suficiente esta tendencia a la clasificación, no es suficiente para comprender un mundo complejo, como es el mundo andino o cualquier otro. Entonces, para comprender la complejidad del mundo, es que tenemos, estimado público, que usar una lógica que supere el espíritu clasificatorio de la filosofía aristotélica y occidental. Blitz establece unos esquemas bastante complicados que sirven para situar las complejas relaciones entre dioses, héroes, demonios, humanos y fenómenos naturales, que en eso se parecen algo a los mitos griegos. Si ustedes leen un mito griego, ustedes van a ver que aparecen cosas contradictorias. El que es Dios al principio de la bondad, de la rectitud, de la claridad como Apolo, se convierte a veces también en lo contrario. Eso es el mundo, nosotros somos así. Nosotros, no es verdad, estimado público, somos buenos y malos simultáneamente. Amamos y odiamos a menudo a la misma persona. Eso nos pasa muy a menudo. Odiamos y apreciamos a la misma cultura. Nos gustan los celulares, las discotecas y los aviones de la cultura occidental y rechazamos su imperialismo cultural, su intento de dominarnos políticamente, etc. Tenemos una relación ambivalente con la cultura occidental. Y esa ambivalencia sería, según Blitz Lozada, el núcleo filosófico de la filosofía andina. Entonces, estimado público, la filosofía andina sería una filosofía que está más cerca de la complejidad real del mundo, o sea, de ese mundo natural que, por ejemplo, un día nos manda una buena cosecha y al día siguiente un terremoto. El mismo mundo, seguramente los mismos dioses nos mandan un terremoto y una brillante cosecha. Entonces tenemos que ver ese mundo, que no es que el mundo sea malo ni perverso, sino que es malo y bueno simultáneamente, como somos los seres humanos, que somos buenos y malos simultáneamente, perversos y generosos en cuestión de pocos minutos. Entonces esta filosofía sería más amplia, justamente al ser más flexible, estaría más cercana al mundo real. Esa es la idea de Blitz. Esto se vería, según él, estimado público, sobre todo en el campo de la ética. Quiero aquí unas pocas palabras sobre la ética andina en la visión de Blitz Lozada, porque me parece uno de los puntos esenciales de todo este curso. La interpretación, obviamente, de Blitz Lozada, igual que la de Esterman, estimado público, es una interpretación no basada en textos de filosofía andina, sino basada en la observación del comportamiento cotidiano de los seres que están todavía dentro de la cultura andina. Y esos seres tienen un comportamiento generalmente polivalente, es decir, se orientan por valores de orientación que nos parecen a nosotros contradictorios entre sí, pero no en el mundo andino. Además, no deberían parecernos contradictorios
porque en la vida cotidiana nosotros nos orientamos también a menudo por valores contradictorios. Por ejemplo, votamos por un líder carismático que nos parece la encarnación de la racionalidad política, pero nos disgusta que ese líder carismático se construya un modesto palacio o que tenga un pequeño avioncito. Esas cosas no nos gustan, pero en el momento decisivo votamos nomás por la continuidad de ese sistema político. Así somos los humanos, estimado público, así somos, contradictorios, ambivalentes, ambiguos, etc. Y una filosofía que dé cuenta de ello no es despreciable, o sea, es una filosofía interesante, porque la ética humana es una ética altamente contradictoria. Nosotros nunca nos orientamos por un solo principio. Nunca nos orientamos, por ejemplo, por el principio solo de la lealtad. Nos orientamos por la lealtad y por la conveniencia. Nos orientamos en la pareja por el amor, pero también por las tentaciones que ocurren fuera de la pareja y que son, por suerte, muy amplias y usuales. Digo por suerte porque si no la vida sería muy aburrida. Si no hubieran celos, estimado público, no hubieran engaños, no hubieran deslealtades, la vida sería aburridísima. No habría campo para la literatura, para el cine, si todo fuera transparente y hermoso. ¡Qué mundo sublime! Pero aburridísimo sería ese mundo perfecto. Entonces, estimado público, aquí viene otra cosa interesante. Esta filosofía andina tiene, estimado público, algunas raíces históricas. Uno de los méritos del libro de Blitz Losada, que yo les aconsejo por lo menos ojearlo, ya que están en este curso, por lo menos ojearlo rápidamente, es demostrar las raíces. Eso lo hace mucho mejor que Sterman. Él muestra las raíces culturales, no del mundo andino, sino de la filosofía andina. Y él muestra que hay que estudiar, estimado público, algunas obras escritas, por ejemplo, la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, porque ese libro nos muestra algo de ese carácter ambivalente, ambiguo del pensamiento andino. Blitz dice, la primera Nueva Crónica y Buen Gobierno es un libro dedicado a Felipe III de España. Felipe III, o sea, el rey justamente que domina, el rey que explota estas culturas, es visto al mismo tiempo como el principio ordenador para restablecer el orden alterado en el Nuevo Mundo por la conquista. Aquí viene, estimado público, lo que parece contradictorio. El rey que ha producido, el rey de la cultura que ha producido el desorden, es visto como el principio ordenador posterior. La conquista ha producido el gran desorden en el Nuevo Mundo, o sea, un desorden sangriento, duro, explotador, etc. Pero esa misma, como no hay otra, esa misma autoridad real es vista como el posible principio ordenador. Entonces es evidentemente algo que a primera vista parece controvertido, contradictorio. Blitz cree que hay una profunda lógica interior. Estimado público, en esta obra, Felipe Guamán Poma de Ayala rechaza las religiones y creencias prehispánicas, pero al mismo tiempo rescata muchos elementos de esas religiones. Entonces, es una tesis muy interesante por lo curiosa. ¿Cuál es el nombre del libro del licenciado Blitz Losada? ¿Un nombre? Está en la bibliografía al final del programa, está. No me acuerdo del nombre exacto en este momento, pero ahí está. ¿Tiene alguien en el programa? Porque yo no lo he traído hoy. Si alguien lo tiene, está al final del programa, está la bibliografía. Es un libro de color rojo la tapa, que ha aparecido en la editorial Cima, aquí en La Paz, seguramente hace unos 4 años.
que yo creo que desde el punto de vista estrictamente filosófico es más interesante que Joseph Esterman, porque Esterman es más, digamos, narrativa la historia que él cuenta. O sea, es una conjunción más de elementos narrativos literarios y muchos elementos religiosos. El de Blitz Lozada es más filosófico y él muestra justamente esas aparentes contradicciones en las fuentes de esa filosofía andina, cosa que Esterman no considera. Esterman tiene una opinión demasiado positiva sobre la filosofía andina, entonces él no ve esas posibles contradicciones. La obra esta, La Nueva Crónica y Buen Gobierno, es una obra muy compleja, estimado público, que ha sido reeditada aquí en La Paz. Hay varias reediciones relativamente baratas de esta obra. Yo les aconsejo que por lo menos la ojeen la obra, porque es muy interesante también por ser una obra ilustrada. Son las primeras ilustraciones de mano indígena que se han hecho en la colonia. Las primeras probablemente de toda la cultura andina que han pervivido hasta hoy. Entonces, estas ilustraciones, y eso todos los autores están de acuerdo, tienen un orden que no se ve a primera vista. Ha habido varios investigadores que han esclarecido ese curioso orden que hay, por ejemplo, entre las 4 partes en las que se puede dividir cada una de las ilustraciones. Se puede dividir en 4 cuadrados. Y los 4 estarían en relaciones simétricas muy complejas. Entonces, no hay duda que estas ilustraciones, como el texto, reflejan, estimado público, un pensamiento complejo, que no es un pensamiento simple. Y al ser un pensamiento complejo, obviamente es un pensamiento filosófico. Entonces, por eso la importancia de la obra nueva, la primera Nueva Crónica y Buen Gobierno. Hay que diferenciar esto de un periódico que se ha publicado aquí hasta hace unos años, que se llamaba Nueva Crónica y Buen Gobierno, que lo publicaba la editorial Plural. Tal vez alguno de ustedes todavía se acuerda, tal vez los mayorcitos. ¿Usted se acuerda de esa obra? No. Ha habido aquí un periódico que aparecía cada semana, muy interesante, muy bien ilustrado, de muy buena factura técnica, un periódico en general de cultura, política, de todo un poco, ¿no? Y este periódico realmente ha desaparecido, y yo creo que es una pena porque siempre tenía uno que otro aporte filosófico. Me permito presentar a ustedes por qué, según Blitz Lozada, esta obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, es prácticamente la base de la filosofía andina. Él dice que el autor es un típico mestizo, o sea, no es el representante de una cultura que no ha sido tocada por influencias externas, sino que justamente su riqueza se deriva del hecho de que ha sido probablemente un mestizo, uno de los primeros, después de la conquista del Perú. Sería el gran representante de una filosofía andina que ya ha sufrido el trauma de la comparación y de la influencia de otra filosofía. Y eso es realmente muy interesante. Toda filosofía, estimado público, se nutre también poderosamente de influencias ajenas a ella. Por ejemplo, la filosofía marxista es probablemente el resultado del idealismo clásico alemán, de las teorías de economía política británicas y del socialismo utópico francés. El mismo Marx ha señalado estas 3 fuentes, que además pertenecen a 3 naciones diferentes, a la de habla alemana, a la británica y a la francesa, como la base de su filosofía. O la filosofía kantiana, que tiene que ver con el racionalismo de Descartes, Leibniz, etc., influido también por el empirismo británico. Kant mismo dijo, por ejemplo, que la lectura de David Hume, el último de los grandes empiristas, lo había sacado del sueño metafísico. Es lo que dijo también Kant. Entonces, todas las filosofías grandes son filosofías sincretistas, o sea, se nutren
de diferentes fuentes o se construyen tratando de criticar y al mismo tiempo enriqueciéndose con una cultura ajena, una filosofía ajena. Blitz entonces llega, él es, creo yo, el único que ha visto eso en la obra de Felipe Guzmán Poma de Ayala. Él dice lo glorioso justamente de ese libro es su perspectiva, que ya no es auténticamente andina, o sea, solo de los indígenas, sino que es una perspectiva mestiza. Y eso le habilita al autor a pensar mejor también los límites de la propia herencia cultural. Se ha entonces enriquecido con aportes que vienen de la religión católica contra todo lo que se diga, porque obviamente se puede decir cosas muy negativas. La Inquisición, en Lima funcionaba un tribunal de la Inquisición que han mandado a algunas personas a la hoguera, mucho menos que en España, pero algunas han sido mandadas a la hoguera. Claro, en España se quemaban 50 cada fin de semana, aquí se han quemado 40 en 4 siglos, pero de todas maneras, estimado público, era una cosa dura la Inquisición. La religión católica, en su versión española, no ha sido la mejor de todas las religiones que ha habido, si es que uno podría elegir su propia herencia, cosa que uno no puede. Pero sí se podría, no ha sido lo mejor. Pero esa cultura española, católica, tenía también sus lados positivos. Tenía un elemento racional que, por ejemplo, se ha transmitido no a la praxis cotidiana, sino al derecho indiano, que era un derecho de defensa de los naturales indígenas del país. Otra cosa es que nunca se llevó a la praxis. De ahí vienen esos famosos dichos que de alguna manera califican muy bien, describen muy bien a la cultura política jurídica boliviana de la actualidad. Frente a una ley decimos se acata, así se respeta, pero no se cumple. O decimos, por ejemplo, para el amigo todo, para el enemigo la ley. O sea, para el amigo hay la total discrecionalidad, pegas, dineros, contratos, lo que sea. Para el amigo todo. Para el enemigo basta aplicarle la ley, que es el principio actual de la judicialización de la justicia. ¿No? Al enemigo se le descubre que debe dinero, que no ha pagado impuestos, etc. Se le descubre al enemigo todo. En cambio al amigo se le da mano abierta. Esos son principios estrictamente coloniales. Eso se decía durante toda la época colonial. Pero aparte de eso, hay que reconocer que en la pura teoría, el derecho indiano era con toda seguridad el derecho más avanzado de su época. Porque, obviamente, en la patria de Kant, en el Estado prusiano, no se reconocían nunca los derechos de extranjeros. En el Estado prusiano, que era relativamente próspero, en esas épocas ya había contingentes poblacionales relativamente grandes de polacos y rusos que venían a trabajar en los grandes latifundios, que eran muy exitosos económicamente los latifundios de Prusia Oriental hasta la Segunda Guerra Mundial, con muchísimos trabajadores extranjeros, como ahora hay en Alemania muchísimos extranjeros que ya no son rusos ni polacos, sino sirios, turcos, persas, etc. Una enorme población islámica que ahora hay en Alemania. Estimado público, aquí el Estado prusiano no tenía ninguna protección a estos polacos y rusos. En cambio, el derecho indiano, en la pura teoría, era muy favorable a los indígenas. Había por ejemplo, una instancia burocrática, el llamado defensor de naturales, que nunca hizo nada. Pero había la instancia, el puesto, ha dejado mucha documentación. El último defensor de naturales ha sido un gran intelectual altoperuano, o sea, boliviano, Victorián de Villaba, que ha dejado una obra muy interesante contra la mitad por razones modernas, que es muy interesante. Victorián de Villaba.
lo pueden ver en Wikipedia. La obra de este Victorián de Villava ha sido republicada en la Argentina hace algún tiempo. Ha habido aquí varios pensadores, José de Aguilar, Gaspar de Escalona y Agüero, José de Aguilar. Ha habido muchos pensadores altoperuanos que lamentablemente están en el olvido más completo, pero lo ha habido. Victorián de Villava ha sido el último de la colonia, el último intelectual todavía en la época colonial española, que se ha opuesto totalmente a la mita, pero no por razones sentimentales o algo así, sino porque la mita no era un trabajo efectivo de acuerdo a cánones ya modernos de principios del siglo XIX. Entonces la idea de él era que el trabajo asalariado y libre de las minas mexicanas, donde no hubo nunca la mita, que esas minas de plata trabajaban mucho mejor y eran mucho más rentables que las minas potosinas. Es una idea, es una cuestión económica de hacer comparaciones de precios y costos, eso excede totalmente mis facultades, pero la idea de Villava es interesante, ¿no? Él decía, por ejemplo, el Imperio Español se va a caer, no por razones de fuerza mayor, sino porque no es lo suficientemente